Capítulo 13 de este libro de Proverbios. Hoy vamos a hablar acerca de este capítulo, lo vamos a escudriñar, lo vamos a platicar 25 versículos que van a ser de grande enseñanza para nuestra vida ya en este diciembre del 2025 y estamos cerrando el año y lo vamos a cerrar hablando de Proverbios, ¿no? El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Salomón fue testigo de esto, ya que sus hermanos no recibieron el consejo de su padre y terminaron mal, quisieron hacer su voluntad, aunque ésta estaba en contra de los planes de Dios mismo, querían el reinado cuando Dios no los tenía para eso. Entonces, necesitamos siempre estar discipulando a nuestros hijos, a los que ya son diestros, a los sabios, y también esforzarnos con los que no. Porque el principal error de los padres es querer tratar a los hijos igual cuando ellos pues son personas totalmente distintas que van a requerir de cosas diferentes en su formación. Entonces, hay hijos que son sabios porque escuchan el consejo, saben que les conviene, saben que ahí va a estar la vida, pero también hay hijos que no. Entonces dice aquí, mas el burlador no escucha reprensiones. Es decir, es un hijo que no le basta la disciplina, que siempre termina en alguna mala decisión, en una situación, metidos en problemas, en su necedad. Y estos hijos pueden salir de la misma familia. Y el caso más antiguo, más longevo, lo vemos en Caín y Abel, que salieron de la misma madre, del mismo padre. Uno honró a Dios y el otro no. Entonces esto puede pasar en nuestras familias. Debemos de trabajar con los dos, con el sabio para que aumente su saber y con el burlador para que entonces llegue la sabiduría a su vida. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. O sea, cuando el hijo es sabio, cuando ha aprendido las lecciones de la vida, cuando ha obtenido esos consejos, entonces él va a ser una bendición para los que estén cerca de él. O sea, de lo que él habla va a ser bendecido y bendecirá a los demás, a sus amigos, a sus compañeros, a todos los que estén cerca de él, porque del fruto de su boca va a comer el bien. Es decir, se va a ganar amistades, va a tener gracia, va a tener bendición. Mas el alma, no hablando de los deseos, de los prevaricadores, dice, va a hallar el mal. O sea, como son burladores, como no cuentan con estas herramientas de sabiduría por cerrar sus oídos, entonces ellos van a venir a pagar caro el error de su desvío. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Porque es sabio para hablar, o sea, es prudente, por eso guarda su boca, no se mete en problemas, su vida está siempre protegida, su testimonio. Y el otro, el que mucho habla, tarde que temprano se va a comprometer, va a hablar de más, va a caer en el chisme, en la crítica, en tanta palabrería que entonces no le va a beneficiar. No se trata de que por mucho hablar vas a tener la razón o la sabiduría o el conocimiento, sino que hay que ser prudentes para hablar. El alma del perezoso desea y nada alcanza. He predicado de esto. El hebreo dice el holgazán porque solamente desea, pero no actúa, no acciona. Y esto nos enseña que el deseo no basta. O sea, el desear y el anhelar no son suficientes. Aquí hay que trabajar para lograr aquello de lo que queremos, en este caso la salvación. Hay que trabajar. Los que dicen que la salvación no se pierde, caen en la holgazanería de ya no hacer nada, porque como ya están predestinados para ese hecho, para ese evento, pero están totalmente fuera de la Biblia. El alma del perezoso, o sea, todos se quieren salvar, pero el que no trabaja no va a alcanzar nada. Sentado ahí en el sofá, echado en la cama, en la hamaca, no va a alcanzar nada. Pero el alma de los que trabajan será prosperada, de los decididos, de los que arduamente están metidos en el esfuerzo, ellos van a obtener su recompensa. Salomón le está enseñando esto a su hijo. Y nosotros lo debemos de aprender como cristianos. Si no trabajamos, dijo el apóstol Pablo, pues ni siquiera comas.
pero el que trabaja, ese entonces va a recoger la labor de su trabajo. La iglesia debe de trabajar fuertemente, el pastor debe de trabajar en la iglesia, los líderes, los encargados, todos debemos de trabajar. El justo aborrece la palabra de mentira, porque ha entendido la verdad, porque ha entendido lo que es correcto. Por eso, como Dios aborrece la mentira, entonces Él también la aborrece. Todo lo que Dios aborrezca, nosotros también lo tenemos que aborrecer, porque somos ese resplandor de ello. Cuando alguien miente, difama, engaña, defrauda, eso no entra en el sistema de Dios, tampoco debe entrar en el de nosotros. Mas el impío, dice, se hace odioso. El hebreo dice que apesta, como cuando algo huele mal e infame. O sea, es una vergüenza, es una desilusión, porque los malos aman el mentir y esto los hace ante Dios repugnantes, porque es como una ofrenda que sube pero huele mal, es algo que no lo puede recibir, apesta porque son infames, le avergüenzan, porque Él no los hizo para que fueran así. Él los hizo para que lograran las metas, pero a ellos no les interesa esto. La justicia guarda al de perfecto camino, o sea, la integridad en el hombre. A veces la palabra perfecto se nos complica mucho porque somos seres humanos imperfectos. Pero cuando Dios usa esta palabra, nos está diciendo que vamos en el sentido correcto, con fallas y luchas, en el propósito exacto, que Él es. La integridad es el mejor escudo para el ser humano, que está en el camino correcto y en el propósito correcto, aunque hay una ley de pecado en nosotros, pero no nos domina ni nos rige esa ley. Más limpiedad trastornará al pecador. ¿Qué cosa? O sea, el malo, o sea, vive distorsionado, ya que fue hecho para hacer las cosas bien, pero él las quiere hacer mal. Hay quienes pretenden ser ricos, o sea, que están prósperos, pero no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres, que están necesitados, pero tienen mucha riqueza. Según donde está tu corazón, esto va a determinar tu prosperidad o tu pobreza, ¿no? O sea, hay quienes por tener bienes materiales piensan que todo va a estar bien y que no ocupa nada. Pero también hay quien peca porque no tiene nada, entonces se tiran al suelo, viven victimizados, sienten que nadie les ayuda, que la vida no les sonríe. Entonces los dos polos están mal, hacia donde te quieres hacer, si hay una victimización de tu parte o una vanagloria. Entonces, porque hay muchos que tienen mucho dinero pero no tienen salvación, no han entendido quién es Dios, y hay muchos pobres que lo único que tienen es que han entendido quién es Dios. Entonces, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye sus. Entonces, en el sentido de que ellos saben que ese dinero o que ese materialismo humanamente hablando les da poder, le pueden adquirir cosas, pero hablando de lo espiritual y de la salvación, no le va a generar nada. Nada, al contrario, son criticados porque hay mucha pobreza y ellos no ayudan, porque hay muchas cosas que pueden hacer o lo administran mal o lo usan para cosas indebidas o caen en el egoísmo, en el egocentrismo, en solamente ese vicio de adquirir. Entonces, el rescate de la vida del hombre está en su riqueza, o sea, eso es lo que puede generar, pero el pobre no oye censuras. O sea, aquí pueden entrar dos cosas, ¿no? Que la ventaja de ser pobre es que estás obligado a depender de Dios. Él es el que te va a ayudar, Él es la fuente, lo tienes que buscar a fuerzas, pero no vas a tener censuras de que no ayudas a los demás, de que lo administras mal, de que es puro despilfarro, porque realmente no. Ahora, también hay quien cae en la pobreza porque no honra a Dios con sus bienes. Entonces hay que tener cuidado con esto, hay que escudriñar Proverbios porque nos va a ayudar mucho, ¿no? La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. De la esperanza, hablar de luz de los justos es hablar de justicia, de lo que resplandecerá en ellos, mas la esperanza que sustenta a los impíos, a los malos, va a ir degradándose. Un justo cada vez va a entender más, va a ver más lejos, planes, sueños, visiones de Dios, revelación, propósito, fuerzas, ánimo, enjundia, pero los otros cada vez menos, más alejados, más oscuridad, más ignorancia, no van a saber para qué están aquí. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. O sea, los malos
Y los faltos de sabiduría van de problemas en problemas. No salen de una cuando ya están metidos en otros por sus palabras, por sus acciones, generan conflictos entre ellos y Dios y entre sus semejantes. Mas con los avisados, o sea, con los bien aconsejados, dice el hebreo, con los que aceptan la refutación, oyen la reprensión, ven las advertencias, aceptan las restricciones, con ellos está la sabiduría, porque han entendido que necesitan todo lo que la Biblia, la palabra de Dios da. Esos son los avisados. Y yo te invito a que tú seas un avisado, o sea, no un soberbio. Un avisado es el que va a aceptar lo que Dios dice para él. Los otros son soberbios. No quiero nada de Dios, no quiero saber nada de la Biblia, no me interesa, no esto y lo otro. Entonces las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa aumenta. O sea, todo lo mal habido tendrá su amargo final. Dios no va a respaldar, el precio por obtenerlo siempre va a ser más alto. Eso que le dicen dinero fácil en negocios ilícitos. Hay quienes pierden la vida, les sale más caro, seres queridos, la libertad y por último la salvación. Entonces las riquezas de vanidad van a disminuir porque se va a acabar, eso se va a perder, se va a corromper. Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Es mejor trabajar honradamente y que Dios bendiga nuestro esfuerzo, que Dios bendiga nuestro trabajo, poco, mucho, lo que tengamos, pero siendo íntegros, estando seguros, estables y con la salvación en nuestras manos. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando el hombre solo tiene esperanzas en lo material y esto no llega, se empieza un tormento, se empieza la depresión, empieza la frustración, a veces unos roban, otros defraudan con tal de tener porque no les llega la esperanza y como es lo que anhelan en su corazón, entonces terminan frustrados. Pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando se vuelve una realidad para el justo, para el recto, entonces hay una bendición, porque nosotros sabemos que esperamos a Cristo y Él va a traer todas las cosas. El creyente escudriña la palabra de Dios y sabe dónde debe de tener su esperanza, dónde debe de tener su corazón siempre. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. El que no ama la palabra, la hace menos, no le interesa, la tiene en poco, va a morir. Tarde que temprano, hablando de la eternidad, porque no le da la importancia a la Biblia. Ahorita quien sea dice, pues no quiero. Bueno, pero vas a morir, tarde que temprano, no estando con Dios. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. El que lo honra, el que lo respeta, el que lo abraza, va a ser recompensado en esta tierra y en la otra, con su ministerio, con su familia, con todo. Porque estás avalando lo que Dios dejó como instructivo. Entonces, eso es muy importante en la vida del cristiano. Cuando no la leemos, cuando la tenemos abandonada, no la honramos. Entonces muere nuestra vida espiritual, muere nuestra revelación, muere nuestra sensibilidad, mueren muchas cosas, hermano. Por eso necesitamos estar pegados a la Biblia, no solamente los cultos. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La palabra de Dios, que esa es la ley del sabio, es una fuente inagotable, es una palabra viva. Esa te va a ayudar a que te alejes de la muerte eterna. El buen entendimiento da gracia, porque razonamos de una manera correcta. Cuando sabemos el propósito de Dios, hacia dónde vamos, entonces Dios nos da herramientas. Mas el camino de los transgresores es duro, porque les va a ir mal, muy mal. Así dice la palabra de Dios, porque viven sin esperanza, sin planes, sin propósitos. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta su necedad. O sea, todo lo que está en el interior se va a externar. La prudencia si adquiriste sabiduría, o la necedad si no adquiriste sabiduría. Se va a manifestar. Entonces hay que cuidar lo que está dentro de nosotros. A veces hay pura amargura, puro dolor, pura crítica, puro resentimiento. Entonces se va a manifestar eso con nuestra actitud. Pero si estamos llenos del conocimiento de Dios, eso se va a manifestar como sabiduría. De ahí procede. Por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El mal mensajero acarrea desgracia. Mucho cuidado con esto. Este texto, el 17, el verso, subráyalo, porque el mal mensajero acarrea desgracia. La importancia de cómo pasamos el evangelio. Nosotros somos los mensajeros, no podemos ser malos mensajeros.
Necesitamos ser buenos predicadores, buenos consejeros, buenos plenaristas, buenos líderes, buenos evangelistas, buenos misioneros, para que Dios no nos juzgue. Porque el mensajero fiel acarrea salud, pero el otro, desgracia. Entonces, el que habla la palabra de Dios va a traer bendición, salvación, va a traer refrigerio a la vida de la gente que nos escucha. Pero cuando no es así, cuidado, porque vamos a acarrear desdicha. Entonces, hay que prepararnos, hay que pedirle sabiduría a Dios, revelación a Dios, para ser buenos mensajeros. No le eches mentiras a la gente. Ve a la iglesia, se van a acabar tus problemas. Ve a la iglesia, todos nos amamos. Ve a la iglesia, todo va a estar bien. No es cierto. Dios nos va a ayudar en todo lo que pase. Entonces hay que ser buenos mensajeros. Hay gente que echa mentiras con tal de llevar las almas. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Entonces, sin consejo, pues no hay esperanza, no hay honor. Vamos a seguir donde mismo y nos va a llevar eso a la ruina espiritual y en todos los sentidos. Salomón fue un buen alumno de David, no podía tener en poco las experiencias de su padre, pero el que honra la palabra va a ser honrado. Entonces el consejo te va a rescatar del hoyo, te va a dar oportunidades, te va a dar salida. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Entonces, cuando algo se cumple, nos gozamos. Pero para los necios, aún apartarse de la maldad es un problema. Les cae mal. Si te ha tocado que alguien se entrega a Cristo, ya no tiene amigos, sus amigos del mundo ya no lo buscan, ya no lo aceptan, como ya no toma con ellos, ya no fuma, ya no se droga, ya no dice groserías, ya no baila, ya no esto. Entonces, ahí se pierde. Entonces, porque a los necios apartarse del mal les cae mal, ese es su gozo, esa es su vida. El que anda con sabios, sabio se hará. Por ignorante que seas, por torpe, por lo que tú quieras, pero júntate con sabios, algo se te va a ir pegando. Y al rato a lo mejor vas a ser el menos sabio de los sabios, pero sabio. ¿Para qué te juntas con el necio? El que no quiere ir a la iglesia, el que reniega de Dios, el que no quiere nada, el que anda blasfemando, el hereje. ¿Para qué te juntas con el frío que te va a enfriar? ¿Para qué te juntas con el criticón? Al rato vas a andar de criticón. ¿Para qué te juntas con esa persona, con la inconforme, con la que no está de acuerdo con nada? Vas a ser quebrantado igual que él. Alguien que le dice a Dios que no es un necio, que va a ser quebrantado. Alguien que desprecia la Biblia va a ser quebrantado. Pero la palabra de Dios nos da una promesa bien poderosa. El que anda con sabios, sabio se hará. Júntate con los sabios, con los que saben, con los que honran a Dios. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Los dos van a tener su recompensa según sus obras. No más que el mal va a ser el pago de los pecadores y el premio del bien para los justos. Tú decides cuál quieres, lo bueno o lo malo. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Entonces, trabaja tanto, muchísimo, para que heredes no solo a tus hijos, sino a tus nietos. Yo por eso estoy haciendo estos videos. Estos videos los van a ver mis hijos y los hijos de mis hijos. Ya casi llego a 500 para que tengan de dónde ver a su abuelo y a su padre hablar de Dios. Entonces, trabaja duro, fuerte, para que ellos puedan beber. Pero la riqueza del pecador está guardada, dice, para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. O sea, en la tierra, si lo vemos humanamente hablando, hay mucha bendición, alcanza para alimentar a todo el mundo. Pero los malos han hecho mal uso de ese pan. Entonces se pierde por falta de juicio, se pierde porque no honras a Dios, se pierde porque eres egoísta, mezquino y no le das a Dios lo que le toca, no porque lo necesite, sino porque quiere ver dónde está tu corazón. El que detiene, o sea, el que restringe, rehúsa, el que no le estorba el castigo a su hijo, lo aborrece. Ve esto, estoy cerrando este video. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea, el que no lo quiere castigar, el que se rehúsa a castigarlo, el que se restringe, o sea, el que dice, no, me duele hacerlo, le vas a hacer un daño como si lo odiaras. Eso quiere decir la Biblia. No tanto que lo odies, sino te estás portando con él como si lo odiaras, porque le va a ir mal, porque le deseas un mal. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige, porque le demuestra su amor rápido, porque lo va a ayudar, porque sabe que puede terminar mal, pero su amor lo incita a hacerlo bien. El justo, cerramos el capítulo, come hasta saciar su alma,
Dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre. O sea, su alimento no solamente es de este mundo, ni para alimentar este cuerpo, sino que sacia su alma, sus deseos, sus anhelos, y es en Dios, es en lo espiritual, busca la salvación. Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad, siempre les va a faltar algo. Nunca van a estar satisfechos aunque tengan la mejor casa, vivan en la mejor colonia, tengan el mejor carro, tengan la mejor ropa, el mejor perfume, las mejores joyas, lo que tengan, la mujer más bonita, el hombre más guapo, la empresa más grande. Nunca van a estar satisfechos. Siempre van a tener necesidad, porque Dios nos hizo de una manera donde tiene que estar el Espíritu Santo. Por eso el justo come hasta saciar su alma, porque sabemos que vivimos plenos en el serie de Proverbios. Bendiciones.